Buenos días. Saludamos con gusto al público que nos acompaña esta mañana en el marco de la celebración del 45º aniversario de la Semana de Derecho de nuestra facultad. Saludamos con gusto a las alumnas, alumnos, profesoras, profesores y público en general que nos sigue a través de las redes sociales y que nos acompañan a la conferencia denominada Restricción de Derechos Humanos y Control de la Pandemia, Marco Jurídico Internacional, a cargo del doctor César Villegas Delgado. A continuación daremos lectura a la reseña curricular de nuestro conferencista. El doctor César Villegas Delgado es doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, ha obtenido la mención de doctorado europeo y el premio extraordinario de doctorado, máster en Jurisdicción Penal Internacional por la Universidad Internacional de Andalucía y licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, México. Ha realizado estancias de investigación predoctorales y postdoctorales en la Universidad Robert Schuman, en el Instituto Internacional de Derechos Humanos en Estrasburgo, Francia, en la Universidad de Ámsterdam, en el Instituto Max Planck, en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, Países Bajos, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entre muchas otras. Es autor de varias monografías, ha publicado diversos artículos relacionados con el derecho internacional público, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, inmigración en Europa y América Latina, promoción del Estado de Derecho a nivel internacional, reconstrucción de las sociedades postconflicto armado, lucha contra el terrorismo internacional, derecho a la integración supranacional, entre otros. Ha sido profesor invitado en distintas universidades europeas y latinoamericanas, ha participado como ponente en un gran número de congresos nacionales e internacionales. Además, es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Muchas gracias por acompañarnos, doctor César Sevilla. Es un honor tenerlo en esta celebración de la Semana de Derecho y sin más le damos el uso de la voz. Muchísimas gracias, muy buenos días en Tijuana, muy buenas tardes aquí en España. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, quiero felicitar a la Facultad de Derecho Campus Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California por su 45º aniversario. Y más sincera enhorabuena a toda la comunidad de estudiantes, profesores, investigadores, gestores, autoridades. Para mí un verdadero honor poder participar desde Sevilla en esta su Semana de Derecho. Particularmente quiero agradecer a la directora de la facultad, nuestra querida y admirada colega y amiga, la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, con la que compartimos tantos y tan queridos amigos, pero sobre todo intereses e inquietudes en torno a la protección internacional de los derechos humanos. En vísperas de un nuevo proyecto que en breve echaremos a andar, espero poder visitarles pronto por aquella hermosa tierra. A lo largo de esta semana han tenido la oportunidad de escuchar a verdaderos referentes mundiales en la materia, comenzando por el gran maestro don Sergio García Ramírez, cuya obra ha trascendido las fronteras de nuestro país, de nuestro continente, y al que tantas y tantas veces hemos citado en nuestros trabajos de investigación. Hemos tenido igualmente la oportunidad de tenerle aquí con nosotros en Sevilla en varias ocasiones. Don Sergio García Ramírez dejó un legado muy importante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con los votos que él glosaba las sentencias, junto a otro gran maestro y querido amigo, el profesor Antonio Augusto Cansado Trindade, del que tanto hemos aprendido y quien sigue abriendo brecha en pro de la humanización del derecho internacional, ahora desde La Haya, dentro de la Corte Internacional de Justicia. Grandes juristas latinoamericanos, sin lugar a duda, universales, de los que hemos tenido el privilegio de aprender y quienes nos han inspirado para seguir luchando por la defensa de la dignidad intrínseca de todo ser humano. Sobre todo en estos tiempos tan convulsos que estamos viviendo, en los que la pandemia parece haber difuminado aquellos otros males que asolan a la humanidad y a los que se refería don Sergio García Ramírez en su conferencia de lunes. El hambre, la miseria, la pobreza, la desigualdad, la discriminación, la falta de oportunidades, la inseguridad y también agregaría yo la degradación medioambiental. El tema que hoy voy a tratar en este tiempo que me han concedido para ello es el de la restricción de derechos humanos en el marco del control de la pandemia desde el punto de vista de los límites que impone el derecho internacional a los estados. Me referiré al marco jurídico internacional que regula la legítima reacción, les decía,
de los estados a la hora de luchar contra la pandemia. En vísperas del invierno de este fatídico año 2020, la humanidad en su conjunto se enfrenta a la segunda ola de infecciones provocada por el COVID-19. Tras haberse decretado la existencia de una emergencia de salud pública de importancia internacional hace ya 10 meses por parte de la Organización Mundial de la Salud, los datos y las cifras son abrumadores. Más de 50 millones de casos confirmados, 1.300.000 muertos, y la pandemia está presente en prácticamente a lo largo y ancho del planeta, ¿no? 235 países, áreas y territorios, según la información que proporciona la propia Organización Mundial de la Salud. Efectivamente, vivimos en una aldea global e interconectada que nos ha dejado perplejos ante la facilidad que ha tenido una enfermedad como la del COVID-19 para extenderse prácticamente por todo el mundo. Tal como afirmara a finales del siglo pasado Ulrich Beck, nos encontramos ante una sociedad del riesgo. Una sociedad caracterizada por las amenazas globales, como la derivada de esta crisis sanitaria que estamos padeciendo. Vivimos en un mundo de creciente complejidad, movilidad e incertidumbre, en el que la globalización se nos presenta como un proceso irreversible, que ha tenido tanto efectos positivos como negativos sobre la vida de cientos de millones de seres humanos. El desarrollo de la técnica, la internacionalización de los capitales, la revolución en los medios de comunicación que ha dado lugar a la sociedad de la información y el perfeccionamiento de los medios de transporte que han acortado y algunas veces desaparecido prácticamente las distancias, han hecho del mundo contemporáneo una realidad social cada vez más global e interdependiente, pero no menos conflictiva ni más segura. En el marco de la pandemia del COVID-19, paradójicamente, uno de los elementos o factores positivos de la globalización se ha convertido en un arma de doble filo y nos ha jugado una mala pasada. Me refiero a la interconexión del mundo entero a través de los sofisticados medios de transporte. Un virus que surge en China y que se propaga rápidamente por el mundo entero a una velocidad de vértigo y que hoy día tiene confinada casi el 40% de la población mundial. Esto es tremendo. Durante estos meses, la vida de millones de seres humanos se ha visto severamente afectada. Nos hemos tenido que adaptar a esta mal llamada nueva normalidad, tras haber sido confinada obligatoriamente más de 2/3 de la población mundial. Es decir, más de 5.000 millones de seres humanos fuimos objeto de restricciones a nuestros derechos y libertades. Particularmente afectada se vio en el marco de estas cuarentenas decretadas para contener la propagación del virus, pues nuestra libertad de circulación. Es que los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. El derecho a circular libremente es indispensable para el libre desarrollo de nuestra personalidad. Y en países como los de nuestra región, tal derecho se torna más importante aún si cabe. Pues la inmensa mayoría de la población labora en condiciones de informalidad. De acuerdo con las cifras proporcionadas por el INEGI, en México, por ejemplo, el 56% de la población vive de la economía informal, pudiendo extrapolarse este mismo panorama a toda la región latinoamericana. De México hacia abajo, cualquier gran capital de Latinoamérica que visitemos, pues nos ofrece el mismo panorama, ¿no? La venta ambulante, la informalidad, es una cuestión común a todo el continente. Como bien ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nuestra región es la más desigual del planeta. Está caracterizada por profundas brechas sociales, en que la pobreza y la pobreza extrema constituyen un problema transversal a todos los estados. Ya ayer se refería nuestro querido amigo común de la doctora Camarillo y mío, nuestro querido amigo el doctor Henry Jiménez Guanipa. Nuestra Latinoamérica es, sin lugar a dudas, la zona más de más contrastes en ese sentido que existe en el mundo. Bueno, por otra parte, la falta o precariedad en el acceso al agua potable, el saneamiento, la inseguridad alimentaria, las situaciones de contaminación ambiental, la falta de vivienda o de un hábitat adecuado. A lo que se suman altas tasas de informalidad laboral y trabajos e ingresos precarios que afectan a un gran número de personas en la región y que hacen aún más preocupante el impacto socioeconómico del COVID. Yo no sé si ustedes habrán visto, porque ha circulado en Facebook, en las redes sociales, una fotografía, una imagen, donde está el mundo, ¿vale?
y ahí alguien está diciendo, tranquilo, lávate las manos. Y en una primera ola, que es la del COVID, una segunda ola más grande, que es la de la recesión económica, y en tercer lugar está la ola del cambio climático. Eso es una realidad, o sea, es una realidad. Esa fotografía refleja fielmente la realidad por la que estamos viviendo. Y todo esto en su conjunto dificulta o impide a millones de personas tomar medidas básicas de prevención contra la enfermedad, en particular cuando afecta a grupos en situación especial de vulnerabilidad. ¿Cuántas campañas se han puesto en marcha a lo largo del planeta, ¿no? Pidiéndole a la gente que se quede en casa. Quédate en casa. Sí, pero hay gente que no tiene casa. Lávate las manos, por favor. Hay personas que no tienen acceso al agua potable. Lo de las mascarillas, el uso de mascarillas. Hay que usar geles hidroalcohólicos. No tienen dinero ni para comer. O sea, la gente cómo va a tener dinero para hacerse con estos insumos, ¿no? Que además en el contexto de la crisis sanitaria se han disparado a extremos desorbitados, ¿no? Ante esta realidad, pues combatir la pandemia implicará un esfuerzo aún mayor para los países de nuestra región, no cabe duda, tanto en términos de implementación de políticas públicas y sanitarias, como en capacidades económicas que permitan poner en marcha medidas de atención y contención que resulten urgentes y necesarias para proteger efectivamente a las poblaciones, acorde con el derecho internacional de los derechos humanos. Ante este panorama tan diverso y complejo, pues no caben soluciones one size fit all en realidad. O sea, por ejemplo, los remedios que se han aplicado en Europa no se pueden aplicar en Latinoamérica simple y sencillamente. Durante estos meses, en ese sentido, pues se ha venido criticando duramente que no se haya adoptado medidas contundentes en Latinoamérica para frenar la pandemia, sin tomar en cuenta que tan mortal puede llegar a ser el virus como el hambre. Los estados con economías frágiles e informales han tenido que poner en la balanza, por un lado, el derecho de las personas a procurarse el sustento mínimo vital, y por otro lado, la garantía y preservación de la salud pública, amenazada por la pandemia. Una pandemia que ha puesto a prueba tanto los sistemas de gestión de la sanidad públicos y privados, como la infraestructura, e incluso el propio marco jurídico de todos los países del mundo. La libertad de circulación constituye además, como decía, un pilar fundamental para materializar el derecho al trabajo, que en nuestra región pues, es eminentemente informal. En caso de ser restringida esta libertad, las limitaciones deben de ser proporcionales al interés que se debe proteger, teniendo siempre en cuenta las particularidades de cada sociedad, para que las medidas restrictivas no resulten ser más perjudiciales y lesivas que la propia pandemia. En otras palabras, se debe garantizar que el remedio adoptado por las autoridades para luchar contra el virus no salga más caro que la propia enfermedad. Para ello, las medidas adoptadas por los estados deben ser consistentes con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Porque si bien es cierto que los estados tienen la responsabilidad y obligación primaria de adoptar todas aquellas medidas que resulten necesarias para garantizar la seguridad sanitaria de la población, debemos recordar que no disponen para ello de un cheque en blanco. Todas aquellas limitaciones de las libertades deben, por el contrario, ser proporcionales y estar expresamente contempladas por el ordenamiento jurídico, tanto interno como internacional. En el ámbito estatal interno, el referente será la Constitución. Y en el ámbito internacional, pues las limitaciones se encontrarán reguladas tanto por normas convencionales como por normas consuetudinarias. Algunas de ellas llegando incluso a tener la consideración de normas imperativas de derecho internacional general o normas de jus cogens. Los estados que se han visto afectados por el COVID, que han sido prácticamente todos los países del mundo, habían venido adoptando medidas de emergencia para luchar contra la enfermedad. En la práctica, estas medidas habrían implicado la restricción de algunos derechos mediante la imposición de cuarentenas, declaración de toques de queda, filtros sanitarios, inspección de personas, ingresos a locales o a casas habitación, la delimitación de qué es una actividad esencial. Ese mismo problema lo tenemos ahora mismo aquí en España, tras la declaración del segundo estado de la alarma, que se va a prolongar durante los próximos 6 meses. Requisitos para circular por la vía pública. La suspensión de reuniones de más de un número determinado de personas. Retenes o controles militares en las ciudades.
así como la suspensión de determinados eventos, como por ejemplo los funerales. Situaciones realmente dramáticas. Toda esta gama de medidas habrían sido adoptadas principalmente a través de decretos, comunicados de prensa o avisos de emergencia. El Estado tiene la obligación, de verdad, es una obligación del Estado, una obligación, una responsabilidad, adoptar las medidas para detener los contagios, proteger a las personas y garantizar la salud pública. Las autoridades en un momento dado pueden llegar incluso a adoptar medidas extraordinarias para enfrentar la emergencia sanitaria. Sin embargo, al hacerlo, deben respetar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Máxime si hablamos de la restricción de derechos humanos. En primer lugar, los estados deben respetar el principio de legalidad, pues toda actuación de la autoridad pública debe estar prevista por la ley y debe ejercerse dentro del marco de las competencias conferidas por la misma. Particularmente, las medidas adoptadas para luchar contra la pandemia deben emitirse a través del cauce administrativo o legislativo más apropiado, especificando la facultad legal de la autoridad que la adopta. Además, como ha señalado oportunamente la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, debe estar claramente definidas y delimitadas en su ámbito de aplicación y duración, evitando el uso de términos amplios y vagos en su descripción para prevenir que se interpreten y apliquen de forma arbitraria. Difundirse ampliamente y traducirse a los distintos idiomas locales, siendo accesible a personas con discapacidad y dar el tiempo apropiado para que el público se familiarice con ellas. Por otra parte, y de conformidad con los principios de Siracusa, las medidas deben ser susceptibles de control parlamentario, judicial o por otras autoridades de forma periódica e independiente. Abro un paréntesis para comentarles sobre estos principios. Estos principios fueron adoptados en el 84 por la Comisión de Derechos Humanos, la extinta Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y los principios de Siracusa se refieren a las disposiciones de limitación y derogación de las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es un tratado internacional multilateral de carácter normativo que ha sido ratificado por nuestro país, que pone un especial énfasis en la independencia del Poder Judicial. El Poder Judicial debe ser independiente para constituirse un auténtico contrapeso del Ejecutivo. No solo ser independiente, sino también, como decía nuestro querido maestro, don Juan Antonio Carrillo Salcedo, no solo ser independiente, sino también parecer independiente. Porque en este ámbito las apariencias sí que cuentan. Y aquí yo tengo una anécdota que cada vez que tengo oportunidad la cuento porque es muy ilustrativa. Nuestro maestro, don Juan Antonio Carrillo Salcedo, fue, entre otras muchísimas cosas, miembro de la Comisión Europea de Derechos Humanos, juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y cuando él estaba en Estrasburgo, en el tribunal, en el ámbito de la academia, pues era una persona conocida fuera de España, una persona intelectualmente, su trabajo había llegado muy lejos, ¿no? Entonces él tenía muchos amigos, por ejemplo, en el seno de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, porque eran miembro del curatorium de la Academia de Derecho Internacional. Y un día, cuando él estaba en su despacho en Estrasburgo, en su despacho como juez, pasó a saludarlo una abogada que llevaba un asunto de un estado y le saludó, estuvieron hablando, y cuando sale de su despacho para despedir a esta persona, que es también mundialmente conocida, de hecho, todo el mundo la puede ubicar, pasaba por ahí el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y le llamó, le mandó a llamar, le dijo, profesor Carrillo, me gustaría hablar con usted. Entonces lo mandó a llamar a su despacho y le reprendió por haber recibido a esta persona porque llevaba un asunto ante el tribunal y él era un juez. Y el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos le dijo, profesor, los jueces no solo tienen que ser independientes, yo no dudo de su independencia, pero también tienen que parecer independientes.
Y él siempre decía ahí, siempre nos decía a nosotros, y eso se nos quedó bien grabado, que no basta con ser independiente, sino que también hay que parecer independiente. Y esto lo digo con conocimiento de causa porque, por ejemplo, en nuestro país, los tribunales superiores de justicia de los estados no deben estar cooptados por el Poder Ejecutivo. Los magistrados no pueden ser amigos o compadres del gobernador. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede estar también cooptada por el Ejecutivo Federal. Los ministros no pueden ser compadres del presidente. O sea, eso no puede ser. De hecho, vean ahora mismo lo que está sucediendo en Estados Unidos con la impugnación que va a hacer Donald Trump de las elecciones. Claro, un tribunal supremo, el que se ha sustituido a Bader Ginsburg, y entonces se ha puesto una juez afín, ¿no?, al partido republicano. O sea, esa es una cuestión que sí que importa, y las apariencias también importan, ¿no? No solo serlo, sino también parecerlo. El Poder Ejecutivo debe respetar la independencia del Poder Judicial y abstenerse de socavar su autoridad. Esto no lo digo yo. Esto lo dice Diego García Sayán, que actualmente es relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los jueces y abogados. Y Diego García Sayán fue juez precisamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En segundo lugar, las medidas adoptadas por los estados para luchar contra la pandemia deben respetar el principio de necesidad y tener un objetivo legítimo. Particularmente, deben estar encaminadas a garantizar la salud pública durante la emergencia sanitaria mediante la estrategia menos intrusiva posible. Además, las limitaciones inherentes a dichas medidas expirarán automáticamente cuando ésta termine. Estas medidas se justifican bajo el principio de necesidad siempre que exista evidencia científica de su eficiencia para prevenir y tratar la pandemia. Esto lo dice nuevamente la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. De la mano del principio de legalidad, el principio de necesidad limita la actuación de la autoridad pública, poniendo un especial énfasis en la efectividad de las medidas adoptadas a partir de la evidencia científica, evidencia que debe respaldar y avalar la eficacia. Si las medidas de emergencia adoptadas por los estados en el marco de la pandemia no demuestran ser científicamente eficaces, dichos estados estarán incumpliendo con el principio de necesidad y las medidas adoptadas no estarán, por tanto, justificadas. Por último, las medidas adoptadas en el marco de esta emergencia deben ser proporcionales a la naturaleza y alcance del riesgo sanitario, particularmente aquellas medidas tales como, por ejemplo, el uso de la fuerza sin controles civiles adecuados, la militarización de la seguridad, de los esquemas de protección de asistencia sanitaria, de la implementación de las medidas de seguridad, deben analizarse cuidadosamente bajo este principio de proporcionalidad. Ya lo dijo el lunes don Sergio García Ramírez. Por ejemplo, al comenzar su intervención hablaba de la Guardia Nacional y decía que, a pesar de la apariencia, es una corporación militar. El principio de proporcionalidad, como es bien sabido, ha sido construido eminentemente por vía pretoriana. En cuanto a su vertiente jurídica internacional, sobre todo por parte de los tribunales regionales encargados de proteger derechos humanos. En esencia, el principio de proporcionalidad trata de evitar todo sacrificio de la libertad que sea inútil, innecesario y desproporcionado. La extensión de sus posibilidades fácticas se determina a través de los juicios de idoneidad y necesidad, y sus posibilidades jurídicas se determinan a través de la ponderación o juicio de proporcionalidad en sentido estricto. ¿Y esto quién lo hace? Esto lo hacen los tribunales internacionales o internos. Básicamente, los tribunales internos. Dentro del ámbito jurídico nacional, las medidas adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria para luchar contra la pandemia, que tenga como consecuencia la limitación del goce y disfrute de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales de los que el Estado sea parte, deben estar efectivamente previstas por la ley. Deben ejercerse dentro del marco de las competencias conferidas por la misma. En definitiva, deben ser consistentes nada más y nada menos que con el Estado de Derecho. Nada más. Perdón. En nuestro país, la base de dicho marco normativo se encuentra previsto por los artículos 29,
73, fracción 16, y el artículo 115 de la Constitución. El artículo 29 establece la facultad del presidente de la República, con la aprobación del Congreso de la Unión, para restringir o suspender el ejercicio de los derechos y las garantías en todo el país o en un lugar determinado en caso de invasión, perturbación grave de la paz pública o en cualquier otra forma que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, y establece un procedimiento para ello. Interesante es mencionar que tras la reforma en materia de derechos humanos del año 2011, sobre la que ha escrito mucho, y es una especialista, la señora decana de la Facultad de Derecho, este artículo fue adecuado al marco jurídico interamericano y actualmente constituye prácticamente un copy-paste del artículo 27 del Pacto de San José. Tras la reforma, en efecto, se especifica en dicho artículo aquellos derechos cuya protección es absoluta, absoluta, es decir, que no son susceptibles de derogación ni aún en casos de estado de excepción. Se detallan los requisitos para restringir aquellos derechos de protección relativa, debiendo ser consistentes siempre y en todo momento con las normas, estándares y principios del derecho internacional de derechos humanos. Por tanto, encontramos derechos de protección absoluta y derechos de protección relativa. Hasta ahora, el artículo 29 solo se ha aplicado formalmente una vez en México. Fue, como es sabido, ante el periodo de Manuel Ávila Camacho, en el que nuestro país entró en la Segunda Guerra Mundial. Y ahora bien, salvo error por mi parte, aunque estuve buscando en el Diario Oficial de la Federación, aún no se ha publicado una ley reglamentaria de este artículo. En diciembre de 2016, las comisiones camerales correspondientes aprobaron este proyecto. No sé, se habrá quedado en el cajón, no sé qué ha pasado. Entonces, esto nos lleva a plantearos una pregunta. Entonces, ¿qué es lo que ha venido pasando estos últimos años con nuestros derechos y libertades, que han sido objeto de restricciones constantes, sobre todo en el contexto de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada? Yo tengo por lo menos 11 o 12 años yendo religiosamente todos los años a Ciudad Juárez y he sido testigo de excepción de la situación de la degradación, de la seguridad, ¿no? Y de el daño que ha causado también la militarización de la frontera. Y bueno, ustedes me imagino que también lo habrán padecido, ¿no? En Tijuana. ¿Qué ha pasado entonces? Pues que dichas restricciones se han llevado a cabo pues, fuera del marco jurídico constitucional, ni más ni menos, ¿no? Por su parte, el artículo 73 trata concretamente el tema de las epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país. Y dispone que las decisiones del Consejo de Salubridad serán obligatorias en todo el territorio, así como la obligación de la Secretaría de Salud de dictar las medidas preventivas en estos casos, que posteriormente serán sancionadas por el presidente de la República. De igual forma, el artículo 115 constitucional regula las facultades de los municipios, entre los que se encuentran la facultad de emitir bandos de policía y buen gobierno para organizar la administración pública municipal. Incluye la regulación de temas de movilidad y seguridad que pueden ser de suma importancia a la hora de adoptar medidas para luchar contra la pandemia. Básicamente por un principio de proximidad por parte de la administración local y municipal. Digamos, este sería el marco jurídico interno, ¿no? De la limitación, de la posibilidad de limitar y restringir de derechos y garantías fundamentales dentro del territorio. Ahora bien, en el ámbito internacional, que es en el que vamos a centrar nuestra atención, este marco normativo de referencia lo encontramos pues, a nivel regional en la Convención Americana, en la jurisprudencia tanto de la Corte como de la Comisión. Y en el plano universal, bueno, el plano universal es más complejo, porque es amplísimo. En el ámbito del Sistema Universal de Derechos Humanos, como bien dice mi queridísimo amigo, también maestro, con el que he tenido la oportunidad, digamos, de profundizar en algunos temas de protección de derechos humanos, Fabián Salvioli, que fuera presidente del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que el sistema universal es como el universo. Como el universo porque está en constante expansión y no se sabe muy bien hacia dónde va. Entonces, dentro de este mundo
voy a tratar, digamos, de ubicar. Básicamente me voy a referir a 3 instrumentos particulares de una naturaleza jurídica también bien diferente. En el plano regional, pues, como es bien sabido, pues formamos parte de este sistema regional para la protección de los derechos humanos. Hemos asumido obligaciones jurídicamente vinculantes en el seno del Sistema Interamericano de Protección, que derivan tanto de la Convención como de la jurisprudencia constante de la Corte y de la Comisión. A la luz de estas obligaciones, tal como reconociera dicho tribunal en su declaración 1/2020, que llevaba por título, tenía por título esta resolución: los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectiva de derechos humanos y respetando las obligaciones internacionales, de 9 de abril del 2020, todas aquellas medidas que los estados adopten para hacer frente a la pandemia, además de estar limitadas temporalmente, deben de respetar asimismo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, cuando en la práctica dichas medidas puedan comportar la restricción de algunos derechos humanos, que obviamente sean susceptibles de limitación, como ocurre, por ejemplo, con la libertad de circulación. Hay una sentencia muy reciente de la Corte Interamericana que habla precisamente de esta cuestión. Es el asunto López y otros contra Argentina, de 25 de noviembre del año 2019. Queremos recalcar en este sentido que estas obligaciones internacionales asumidas por nuestro país en el seno del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos son jurídicamente vinculantes para todas las autoridades del Estado, sea de la naturaleza que sea y en todos los niveles de gobierno, y que además, tras la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación habría reconocido la existencia de una nueva jerarquía normativa en el plano interno, cuya cúspide se encontraría, junto a la Constitución, aquellas normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales que han sido ratificados por nuestro país. Al margen de que tiempo después, como es bien sabido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya dado un paso atrás en la defensa de los derechos humanos internacionalmente reconocidos, desde el particular punto de vista, al afirmar que cuando exista una restricción expresa al ejercicio de los derechos, se estará a lo que disponga el texto constitucional, la famosa contradicción de tesis 293/2011. Lo cierto es que tanto las disposiciones de la Convención Americana como la jurisprudencia de la Corte han pasado a formar parte de ese parámetro de control de la regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del ordenamiento jurídico de nuestro país. Interesante, en el contexto de esta crisis sanitaria resulta la resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana, que lleva por título Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, que fue aprobada el 10 de abril del año 2020. En ella, la Comisión se refiere expresamente, entre los epígrafes 20 a 37, al alcance y contenido de las restricciones impuestas por las normas, estándares y principios del sistema interamericano a los estados a la hora de adoptar medidas para luchar contra la pandemia. Particularmente, la Comisión le recuerda a los estados que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, que les decía, ha influido en la redacción actual de nuestro artículo 29 constitucional, que obliga a todos los estados, partes por igual, existe un núcleo duro de derechos humanos cuya protección es absoluta, no admitiendo, por tanto, suspensión o limitación alguna, bajo ningún motivo o circunstancia. Hablamos del reconocimiento a la persona jurídica, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, prohibición de la tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes, prohibición de la esclavitud y servidumbre, principio de legalidad, la libertad de conciencia, religión, protección de la familia,
derechos de la niñez, derecho a la nacionalidad y los derechos políticos. De igual forma, las garantías judiciales indispensables para la protección de ese núcleo irreductible de derechos humanos son igualmente inderogables. No los pueden tocar. Así lo ha venido determinando bastante. Especialmente relevante al respecto, como es de sobra conocida, la opinión consultiva 8 del 87, que lleva por título el habeas corpus bajo suspensión de garantías. Y también la 9 de ese mismo año del 87, que se refiere a las garantías judiciales en estados de emergencia. Básicamente, lo que nos viene a decir es que sin garantías judiciales, los derechos reconocidos en el Pacto de San José no son más que papel mojado o letra muerta, ¿vale? Entonces, de ahí la importancia fundamental de que exista un poder judicial independiente. Es una precondición, es una condición sine qua non para la protección de los derechos humanos. Me gustaría hacer algún apunte sobre esta resolución que ha adoptado la Comisión, porque a pesar de que en principio las recomendaciones de la Comisión Interamericana no tengan un carácter jurídicamente vinculante per se, lo cierto es que la inmensa mayoría de las recomendaciones contenidas entre los epígrafes 3 y 20 a 37 de esta resolución encuentran respaldo tanto en normas convencionales como en estándares y principios derivados de la jurisprudencia de la Corte, emitida en el ámbito de su competencia tanto contenciosa como consultiva, de tal forma que, como consecuencia, dichas recomendaciones sí que serían jurídicamente vinculantes para los estados. No porque lo diga la Comisión en su resolución, sino porque así se deduce de las normas convencionales, de los estándares y de los principios del sistema interamericano para la protección de los derechos humanos, que los estados parte de la Convención Americana tienen la obligación de respetar y garantizar. Máxime, si tenemos en cuenta la obligación impuesta por el derecho internacional general a todos los estados de cumplir de buena fe con sus obligaciones internacionales. Bueno, ahora, establecido el marco interamericano, tenemos que referirnos al universal. Es decir, así como nuestro país ha ratificado instrumentos jurídicamente vinculantes de carácter regional destinados a la protección de los derechos humanos, también lo ha hecho en el plano universal, asumiendo obligaciones específicas en la materia. Este corpus juris, les decía, es verdaderamente extenso, motivo por el cual me voy a limitar a señalar 3 instrumentos que tienen cada uno de ellos una naturaleza jurídica bien diferente. En primer lugar, vamos a hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En segundo lugar, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y en tercer lugar, de las directrices, ¿vale?, aprobadas en el marco de la pandemia por la Oficina en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Hace ahora 32 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal. En su preámbulo se proclamaba como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en el que los seres humanos estén libres del terror y de la miseria, disfruten como punto de partida de esa idea civilizadora la salvaguarda de la dignidad intrínseca de todo ser humano. La Asamblea General proclamó esta Declaración Universal como un ideal común, porque todos los pueblos y naciones deberían esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose continuamente en ella, promuevan, mediante la enseñanza, la educación y el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren como medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universales y efectivos. Como siempre defendió en vida nuestro maestro, don Juan Antonio Carrillo Salcedo, la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el modo
en que un Estado trataba a las personas que se encontraban bajo su jurisdicción pasó a ser una cuestión regulada por el derecho internacional, lo que supuso un cambio radical en las relaciones internacionales, al admitirse la existencia de principios éticos, políticos y jurídicos superiores a la soberanía de los estados. La Declaración Universal de Derechos Humanos es un instrumento sui generis, de indiscutible valor político, moral y, por supuesto, jurídico, aunque a veces se cuestione. A nivel político y moral, la Declaración Universal constituye, sin lugar a dudas, el documento más conocido de todos los que se han adoptado en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su adopción fue producto del consenso de la inmensa mayoría de Estados miembros de la comunidad internacional. 48 de los 56 miembros de aquella época votaron a favor, 8 se abstuvieron y ninguno votó en contra. En su aprobación participaron países de todas las zonas geográficas del planeta, de todos los regímenes económicos, políticos, sociales y culturales del mundo. Al haberse aprobado por consenso de la mayoría de países miembros de la comunidad internacional, lo que implica que nadie votó expresamente en contra de su contenido, podemos afirmar que su trascendencia es tal que hoy día es posible constatar la existencia de una opinio juris entre los estados, en el sentido de considerarla como un auténtico parámetro válido, jurídicamente hablando, para juzgar la conducta de los estados respecto a los individuos. En tanto que constituye la Declaración Universal una interpretación auténtica de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas relativas a los derechos humanos, normas y principios que sí son jurídicamente vinculantes para los Estados miembros de la organización. Por otro lado, la Declaración Universal ha servido de base e inspiración para impulsar los esfuerzos, tanto nacionales como internacionales, destinados a proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales. De hecho, muchas de las constituciones nacionales e instrumentos internacionales para la protección del ser humano aprobados con posterioridad contienen referencias expresas a la Declaración Universal, entre ellos la Declaración Americana de Derechos Humanos y el Convenio Europeo también para la protección de los derechos humanos. Bueno, sea como fuere, lo cierto es que las disposiciones contenidas en la declaración han servido de base para la elaboración de instrumentos jurídicos vinculantes en materia de derechos humanos en el plano universal, de los que en efecto nuestro país es parte. Particularmente nos referimos al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por México el 23 de marzo del 81. En dicho tratado internacional, que es un tratado multilateral de carácter normativo, de los que sí están contemplados por el artículo 1 constitucional, tras la reforma del año 2011 en materia de derechos humanos, y forman parte, como lo decía, del parámetro de control de regularidad constitucional nuestro ordenamiento jurídico. Podemos ubicar ahí precisamente esas obligaciones de garantizar y respetar, incluso en el marco de un estado de excepción, como los que han sido declarados en distintos países de nuestra región y del mundo entero para afrontar la crisis de salud pública originada por el COVID-19. En el marco de un estado de excepción, todas aquellas medidas de emergencia adoptadas por los estados para luchar contra la pandemia, que pudiesen eventualmente limitar o restringir derechos humanos, deben respetar escrupulosamente los principios internacionalmente reconocidos de legalidad, necesidad y proporcionalidad. El pacto permite que los estados puedan restringir e incluso suspender bajo ciertas circunstancias algunos de los derechos contemplados por dicho instrumento jurídico internacional. De manera similar a lo que sucede con la Convención Americana. Dentro del pacto internacional existen también determinados derechos cuya protección es relativa y por tanto son susceptibles de limitación, restricción o suspensión. Y entre ellos ubicamos, por ejemplo, al de la libertad de circulación. Ahora bien, al limitar, restringir o suspender estos derechos, los estados parte deben cumplir con una serie de requisitos que han sido desarrollados y clarificados vía interpretación autorizada por el Comité de Derechos Humanos a través de algunas de sus observaciones generales. Especialmente relevante resulta la observación general número 29 del Comité de Derechos Humanos relativa al artículo 4 del Pacto Internacional, que se titula precisamente Estados de Emergencia.
El artículo 4 del pacto permite a los estados que se encuentren en una situación extraordinaria limitar o suspender algunas obligaciones que les impone este instrumento para hacer frente precisamente a dicha situación de peligro. Obviamente, hablamos de situaciones extraordinarias que amenazan el orden público, la paz o la seguridad de los estados y que pueden provenir de muy diversas fuentes. En este caso en concreto, de lo que hemos estado hablando durante estos últimos meses es de la pandemia. Efectivamente, califica, digamos, que actualizaría una de estas hipótesis. Los estados de excepción constituyen mecanismos a los que el estado debe recurrir en última instancia para lograr el restablecimiento de la normalidad. Una normalidad que asegure el pleno respeto de todas las obligaciones que ha asumido internacionalmente dicho estado, sobre todo aquellas relativas a la protección del ser humano. Las medidas adoptadas para luchar contra la pandemia deben ser concebidas como las herramientas o instrumentos necesarios para garantizar la seguridad humana y, por tanto, tales medidas deben ser compatibles con el respeto irrestricto de la dignidad del ser humano, siendo objetivamente necesarias y proporcionales. Resulta importante recordar, por otro lado, que un estado de excepción no habilita a las autoridades a actuar al margen de la ley sin control alguno, sino todo lo contrario. En estas situaciones excepcionales, la actuación de los estados debe estar sometida a controles de legalidad, tanto constitucional como internacional, cumpliendo a cabalidad con los límites impuestos por el derecho internacional de los derechos humanos. Así lo ha señalado el Comité de Derechos Humanos en su observación general número 29, manifestando explícitamente que prácticamente los mismos derechos considerados como inderogables o intangibles por el artículo 27 de la Convención Americana están contenidos en este artículo 4. No se pueden tocar, no se pueden tocar. Y además existe una coincidencia con el artículo 15 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por tanto, tenemos un núcleo duro, mínimo de derechos humanos intangibles que no se pueden suspender en el marco incluso de un estado de excepción. Están contenidos en el artículo 27 de la Convención Americana, en el artículo 15 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Con la salvedad de que el artículo 4 del Pacto Internacional no contempla expresamente el texto del tratado, no contempla las garantías judiciales, como sí lo hace la Convención Americana, aunque esta deficiencia ha sido suplida vía interpretación autorizada por el Comité. El Comité de Derechos Humanos es el intérprete auténtico del texto del pacto y ha dicho que entre esos derechos contemplados por el artículo 4.2 del pacto se encuentran las garantías judiciales. Entonces, hemos llegado a un consenso. Y vean, este consenso de estos derechos intangibles lo encontramos tanto en el ámbito regional como en el ámbito universal. Y en el caso de México, lo relevante es que precisamente el derecho internacional ha influido a nuestra propia Carta Magna, a la Constitución mexicana, que en el artículo 29 lo ha asumido, ¿vale? Lo ha asumido. Bueno, este sería el marco jurídico internacional que limita la legítima reacción de todo Estado a la hora de adoptar medidas para luchar contra la pandemia. Por último, y me podrían decir, por favor, cuánto tiempo me queda, porque cuando recibí alguien me llamó y en lugar de colgar el teléfono apagué el cronómetro. Tenemos 5 minutos todavía. Vale, muy bien. Ya me había asustado. Gracias. Le decía, la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ese es el último instrumento ya al que me refiero, elaboró a principios del 2020 un documento titulado Directrices de Derechos Humanos para Medidas de Emergencia durante la pandemia del COVID-19 en México, en el que individualiza en nuestro país todos aquellos estándares internacionales de los que hemos venido hablando. El objetivo principal de este documento, que carece de fuerza jurídica vinculante, fue el de orientar a las autoridades de los 3 niveles de gobierno en el ámbito de la adopción de medidas para combatir la pandemia desde el respeto irrestricto de las obligaciones internacionales asumidas por nuestro país en materia de derechos humanos. Ahora bien, y al igual de lo que sucede con la resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana,
Este documento de la oficina no es jurídicamente vinculante per se. Sin embargo, los estándares, normas y principios que identifica dicho documento sí son obligatorios para nuestro país, debiendo por tanto ajustar a ellos la actuación de las autoridades a la hora de adoptar medidas para luchar contra la propagación de la pandemia. Particularmente la oficina del ACNUR recuerda que las medidas de emergencia no deben ser discriminatorias, deben respetar el derecho a la información, deben ser consistentes con los principios internacionales sobre el uso de la fuerza, deben tomar en cuenta los principios relevantes sobre estados de emergencia, teniendo siempre como límite infranqueable ese núcleo duro de derechos humanos inderogables, debiendo respetar en todo momento los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad a los que hemos hecho referencia. Lo interesante de este documento es que ya ha sido utilizado por algún tribunal interno de nuestro país para valorar las medidas adoptadas por el Ejecutivo para tratar de contener la propagación del COVID-19, particularmente en el estado de Coahuila. Lamentablemente no me va a dar tiempo de comentar esta sentencia, pero les invito encarecidamente a leerla. La encuentran disponible en la página web del TSJ del Tribunal Superior de Justicia del estado de Coahuila. Se trata de la sentencia que ha dictado el Pleno, constituido como Tribunal Constitucional Local. La sentencia es la 1/2020 y la fecha es del 11 de mayo del año en curso, en un asunto promovido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra el Poder Ejecutivo del Estado por las medidas que había adoptado el gobernador para restringir la movilidad en el estado de Coahuila. En esta sentencia, el magistrado ponente aplica normas, estándares y principios internacionales para efectuar un control de legalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad, apoyándose incluso en disposiciones de soft law, como los principios de Siracusa y Limburg, para fortalecer la argumentación de la sentencia. Un ejemplo claro de aplicación del derecho internacional por parte de un tribunal interno. No federal, sino local, lo que, bajo nuestro punto de vista, tiene aún más mérito. Bien, y a manera de conclusión, podemos afirmar que el marco jurídico internacional que debe gobernar la legítima reacción de los estados para luchar contra la pandemia se encuentra diseminado en una serie de instrumentos jurídicos internacionales de muy distinta naturaleza. Hablamos de normas consuetudinarias, convencionales, generales, estándares, principios derivados de las interpretaciones autorizadas emanadas de los órganos de control de ciertos tratados internacionales, de la jurisprudencia emitida en el seno de tribunales regionales para la protección de los derechos humanos e incluso de algunas disposiciones de soft law, que si bien es cierto no tienen fuerza jurídica vinculante, cumplen con la labor fundamental de informar y dar a conocer a los operadores de los distintos sistemas de justicia nacionales, sobre todo los jueces y magistrados, aquellos estándares y principios que deben guiar la actuación de las autoridades. De conformidad con este marco jurídico internacional, las acciones adoptadas por las autoridades para luchar contra la pandemia deben respetar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, idoneidad, no discriminación y temporalidad, sobre todo si restringen derechos humanos. Corresponde a los tribunales internos su aplicación, motivo por el cual es imperativo que nuestros jueces y magistrados, los propios alumnos que nos están escuchando, los alumnos de la Facultad de Derecho Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California, deben de incluir, digamos, dentro de los insumos que tienen que estudiar a la hora de resolver un caso concreto, precisamente estas normas, estándares y principios. Los deben de conocer, los deben de manejar, se tienen que familiarizar con ellos, porque son derechos jurídicamente vinculantes, forma parte del ordenamiento jurídico. Y sobre todo, les decía, deben de aplicarlo, porque el principal cauce de aplicación del derecho internacional hoy día sigue siendo a través del ordenamiento jurídico de los estados y, por tanto, de los tribunales nacionales. Bueno, muchas gracias por su atención y quedo a la disposición por si quiere alguien formular algún comentario, alguna pregunta. Muchas gracias, doctor, por su interesante conferencia en el marco de una pandemia que ha impactado
al mundo entero y lo relevante de este análisis a la luz de la protección de los derechos humanos y, por supuesto, el corpus juris internacional en cuanto a la restricción de derechos humanos. Como era de esperarse, la verdad es que la comunidad académica y estudiantil ha plasmado sus preguntas. Son varias, así que las haré, si le parece, doctor, en bloques de 2 que están Claro. relacionadas para que nos pudiera apoyar con su opinión al respecto. En este caso, Giselle pregunta, ¿cómo cree usted que puedan compensar o restaurarse? ¿Cómo se pueden restaurar los derechos que ya fueron dañados específicamente en el tema de salud? Marcos pregunta, ¿se puede obligar al Ejecutivo a adoptar ciertas medidas sanitarias que han demostrado ser efectivas en otros países y dejar de aplicar medidas que no son efectivas? Bien, estaba anotando aquí las preguntas. Respecto a la primera, restaurar derechos dañados en materia de salud. No sé si se refiere al acceso a la sanidad pública, a los cuidados, tratamientos. No sé si está por ahí la persona que ha hecho la pregunta. O sea, ¿a qué se refiere concretamente? ¿Derechos dañados en materia de salud? Sí, si hay alguna forma de restaurar esos derechos que en el marco de la pandemia se han visto violentados en el tema de salud. Bueno, básicamente, si la autoridad ha vulnerado derechos humanos, el cauce que tenemos, como he venido comentando, es el de los tribunales nacionales. A ver, no se puede acudir directamente a tribunales internacionales, ni siquiera de derechos humanos. Vamos a hablar del sistema regional. Por ejemplo, en el sistema regional el individuo no puede ir directamente a San José, tiene que pasar antes por el filtro de la Comisión Interamericana. Y uno de los presupuestos indispensables para poder acudir a cualquier instancia internacional es el del agotamiento de los recursos internos. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues acudir ante las autoridades, en primer lugar, judiciales de nuestro país, para pedir efectivamente el amparo y la protección. Puede ser, no sé, si está hablando de garantías de derechos humanos y tal, pues la promoción de juicios de amparo por algo en concreto. O sea, hay que conocer de qué en concreto se está hablando. Se puede promover, desde luego, un amparo. Y cuando se llegue a la última instancia, entonces poder acudir digamos, a poner en marcha estos mecanismos internacionales que existen. Y esos mecanismos internacionales pueden ser a través del sistema regional interamericano o puede ser también a través de comunicaciones que se pueden presentar ante los distintos comités de Naciones Unidas o incluso los procedimientos especiales del Sistema Universal de Derechos Humanos pueden recibir comunicaciones de particulares. O sea que existen varias vías para poderlo hacer, pero el requisito indispensable es siempre el del agotamiento de los recursos internos. Para poder acudir a cualquier instancia internacional hay que agotar primero, ¿vale? Primero los recursos de los que disponemos en el ámbito interno. Ahora, si se trata de algunos recursos que no sean efectivos, de conformidad con la jurisprudencia acuñada, constante y consolidada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues entonces se podrá, ¿no? Pero hay que partir de un análisis del caso en concreto para ver si se configura esa posibilidad. Y la segunda, yo les decía que, miren, Latinoamérica, digamos que cada país latinoamericano atiende a una realidad concreta, ¿no? Y lo que ha venido a decir este documento muy importante, el de las recomendaciones emitidas por la Oficina en México de la ACNUR, de la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es una base científica. O sea, la mejor evidencia científica debe ser la base definitivamente para la adopción. ¿Se me escucha? Sí, es que me ha puesto aquí un mensaje que tenía la conexión con algún problema. Se cortó un momento, pero ya está bien. Vale, perfecto. Bueno, le decía, es la invitación, es una recomendación, es una invitación que se hace a los gobiernos de los distintos países a que las medidas se adopten atendiendo eminentemente a un criterio científico. Es decir, que las medidas que se adopten sean las eficaces, efectivamente eficaces. ¿Qué es lo que pasa cuando un país no las adopta y no las hace?
pues está dejando de lado esas recomendaciones. Está dejando de lado esas recomendaciones. Y dejar de lado esas recomendaciones pues puede ser complicado. Y en Latinoamérica, vaya, para gustos, los colores. Porque tenemos, por ejemplo, a las autoridades de nuestro propio país, ¿no? Que hemos visto ese íter, ¿no? Primero de escepticismo totalmente respecto al uso de la mascarilla, después resulta que sí que hay que usar la mascarilla, lo de la sana distancia, la seguridad y tal. Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil, diciendo que no, que eso eran tonterías, que el brasileño puede mergulhar, decía, el brasileño puede mergulhar, puede bucear en las alcantarillas y no le pasa nada. Increíble. Es una falta de responsabilidad de los dirigentes políticos. Los dirigentes políticos deben de poner el ejemplo. Y en cuestiones de esta envergadura, digamos que hay que ser sensatos y seguir las recomendaciones que nos dan los científicos. Por eso, y al ver este tipo de situaciones, es que se ha llamado la atención de los países diciendo, ojo, deben de adoptar esas medidas que recomiendan los científicos. Debe estar basado en evidencia científica. No hay que hacer demagogia, digamos, con cuestiones que son claramente recomendadas y que tienen una base y una evidencia científica. Ahora, por otro lado, le decía, no se puede aplicar una misma medida para distintos, en una misma medida en todos los países, porque cada realidad es diferente, es concretamente diferente y se debe de tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, les decía, no caben medidas one size fits all, porque, por ejemplo, las medidas que se han adoptado en Colombia no se pueden adoptar en México porque la realidad es diferente. Las medidas que se han adoptado en Europa tampoco son impensables, no se pueden adoptar. O sea, los países latinoamericanos no pueden adoptar una medida de recluir a la población durante 3 meses en su casa sin salir a la calle porque la gente se muere de hambre. Entonces eso no se puede hacer, eso no se puede hacer, ¿no? Y sí, entiendo la preocupación de la persona que ha hecho esta pregunta, ¿no? Y sí, yo coincido con lo que piensas. Efectivamente, todas esas medidas deben de obedecer a un criterio científico, no a la razón de los gobernantes y a la irresponsabilidad política que han demostrado, porque lo están demostrando y lo siguen demostrando ante la evidencia. ¿Alguna otra cuestión? Maite Castañeda pregunta, ¿cuáles son los requisitos para la restricción de derechos humanos? Y a su vez, Fabián Assad pregunta, ¿cómo trata el marco jurídico internacional a los derechos de asociación y huelga en relación a la pandemia? Vale, muy bien. La primera pregunta, digamos que ha sido el contenido esencial de la intervención. A ver, primero, legalidad, ¿vale? A ver, las autoridades públicas solo pueden hacer lo que expresamente están autorizadas a hacer por ley. Esa es la primera. Esa es la primera. Entonces yo, cuando planteaba la intervención, lo hacía diciendo, voy a hablar primero del marco jurídico interno en México para que vean cuál es el cauce, cuál es el mecanismo, cuál es el procedimiento. Y el cauce, mecanismo, procedimiento lo tenemos establecido en el artículo 29. Pero resulta que no se ha aprobado una ley reglamentaria del artículo 29. Y ese artículo 29 solo una vez en la historia se ha puesto en marcha. Entonces, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con toda esa restricción de derechos de circulación que se han venido dando en el contexto, por ejemplo, de la guerra contra el narcotráfico? Pues han sido medidas que se han adoptado no en el marco de un estado de excepción, porque no se ha declarado, nunca se ha declarado un estado de excepción desde 1942 en el país. No obstante, la restricción de derechos viene siendo, digamos, una realidad cada vez más constante en la última década. En la última década, les decía, yo conozco la realidad que se ha vivido en Ciudad Juárez, que ha sido, vaya, tremenda, ¿no? En el que las autoridades han jugado con el miedo de la gente. O sea, tú quieres imponer una medida restrictiva de derechos y no hay mejor remedio que asustar a la gente, infundir el miedo. Y es lo que se ha hecho. O sea, la gente con miedo acepta, es una cuestión de naturaleza humana, aceptamos las medidas,
aceptamos las medidas porque sabemos que si andamos en la calle nos pueden pegar un balazo, o sea, eso es así. Pero claro, las autoridades, digamos, muchas veces lo hacen sin atender estrictamente a el fundamento, precisamente, y sin la competencia, me atrevería a decir, ¿eh? O sea, eso se presentan amparos y se hubiesen tumbado fácilmente. Entonces, en primer lugar, legalidad. Debe estar prescrita por la ley, las competencias de la autoridad deben de estar bien definidas en la ley, ¿vale? En segundo lugar, necesidad, que las medidas sean evidentemente necesarias y que esa necesidad venga dada por criterios científicos, de lo que hablábamos ahora, criterios científicos y proporcionalidad, que va de la mano de la necesidad. O sea, hoy por hoy, nos guste o no nos guste, la única manera de detener y de contener, digamos, los contagios desbordados es precisamente adoptando medidas restrictivas de la libertad de circulación y en algunos casos obligando a la gente, ¿vale?, a que salga a la calle solo para lo esencial. O sea, hoy por hoy, al menos aquí en Europa, que estamos viviendo una segunda ola brutal, peor que la primera, el único remedio que ha funcionado es el de la cuarentena, el del encierro domiciliario de la población. Pero digo, esas medidas no se pueden adoptar en Latinoamérica porque matas a la gente de hambre. Así de simple y de sencillo. Entonces, contestando también a la otra pregunta, no se pueden adoptar medidas en general para distintos países, sino que hay que atender a la realidad concreta de la situación en cada. Incluso, fíjense ustedes, ni siquiera en un país entero se pueden adoptar medidas de la misma naturaleza, sino que se tiene que ir al caso concreto, al caso concreto. Por eso hablaba también de la facultad que tienen algunos ayuntamientos para adoptar bandos de policía y buen gobierno en materia de restringir la libertad de movimiento, ¿no? Nos guste o no nos guste, hoy por hoy no hay más remedio. Mientras no haya una vacuna, tenemos que estar, digamos, restringidos en nuestros derechos, porque esos derechos sí se pueden restringir. Esos derechos sí se pueden restringir. Son de protección relativa. La libertad de circulación es de protección relativa. La libertad, por ejemplo, de transitar por la calle, de hacer reuniones familiares, fiestas, eso se puede restringir, ¿vale? Luego, hay otros derechos que están ahí en el border, por ejemplo. Hay algunos países que consideran que sí, hay otros países que consideran que no, particularmente. Y en el seno de la pandemia, obviamente, aquel sector de la población que no estaba contento con las medidas adoptadas por su gobierno se echó a la calle y en algunos países europeos se empezó a multar a la gente. Pues bien, estas personas fueron ante los tribunales y, por ejemplo, tribunales constitucionales aquí en Europa, como el alemán, que es el más combativo en la defensa de los derechos y de las libertades y tal, le dijo al gobierno alemán, el Tribunal Constitucional, que no podía restringir el derecho a huelga y de manifestación en medio de la pandemia. O sea, que tiene que ser los tribunales nacionales los que hagan un examen, un análisis de ponderación, de idoneidad, de proporcionalidad de las medidas. Por ejemplo, si no hay riesgo de que la gente se manifieste en la calle guardando una determinada distancia de seguridad y usando los cubrebocas y tal, entonces no tiene por qué prohibirlo, ¿no? Muchas gracias, doctor. Melissa Sara te pregunta si México emitiera un toque de queda a nivel nacional para mantener un mejor control de la pandemia, ahora que están surgiendo más casos, ¿se podría decir que se violan derechos humanos? Juan Carlos Aldama pregunta también, ¿se suspenden los derechos humanos si la Constitución es suprimida o cambiada, como ha sucedido en el caso chileno? ¿Qué sucede en esos casos? Vale, muy bien. Interesantes las dos preguntas. Les decía, si tuviéramos en México una ley reglamentaria del artículo 29, no habría ningún problema. O sea, el primer problema al que se enfrenta la propia autoridad, el primer problema al que se enfrenta la propia autoridad es que no hay un marco legal perfectamente definido para ello. Está el artículo 29, pero no está la ley reglamentaria. Les decía que yo estuve buscando 2 días atrás en el diario oficial de la Federación y no hay. Después me metí al Congreso
y resulta que el dictamen fue aprobado en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores se quedó congelada. Se quedó congelada la iniciativa, no sé qué habrá pasado, se quedó ahí en un cajón. No sé, habría situaciones más importantes que resolver. Claro, porque hace un par de años, ¿quién se iba a imaginar que íbamos a estar viviendo la situación en la que estamos viviendo ahora mismo? ¿Quién se iba a imaginar? Entonces, digamos que no, a la autoridad le hace falta ese marco legal porque deben de actuar en el marco de la legalidad. Precisamente es uno de los principios, digamos, básicos de todo Estado de Derecho. En el marco de cualquier Estado de Derecho, de cualquier sociedad que se precie de tener un Estado de Derecho, la acción de la autoridad pública debe de estar perfectamente definida en las normas legales. Principio de legalidad, el principio de legalidad. Luego, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues el artículo 73 que habla de este comité de salubridad, que es el que le ha permitido al Estado, al gobierno de México adoptar medidas, ¿vale? Es decir, que las decisiones de ese comité sean obligatorias y se puedan plantear, ha dado lugar, por ejemplo, a que los ejecutivos de los estados desarrollen a su vez aquellas decisiones que han sido adoptadas por el Consejo de Salubridad. Por eso les decía, y que yo no me da tiempo de hacerlo, porque la sentencia que les hablo, la 1/2020 del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, tiene casi 200 páginas. Son casi 200 páginas de sentencia. Y ahí se hace un análisis real, estricto y concreto de legalidad, proporcionalidad, necesidad, idoneidad, incluso convencionalidad de una medida adoptada por el Poder Ejecutivo del Estado para restringir la movilidad de las personas en el estado de Coahuila y en algunas zonas en concreto. La Comisión de Derechos Humanos consideraba que no tenía facultades para ello y que estaba invadiendo en todo caso competencias federales. Entonces, el Tribunal Superior de Justicia aplica la ley, aplica los estándares internacionales, hace estos test de proporcionalidad, necesidad, idoneidad y tal, y llega básicamente a la conclusión de que es legal, es proporcional, es necesario, ¿vale? Porque hoy por hoy les decía, no hay otro remedio, mientras no tengamos la vacuna, no hay otro remedio, no hay otro remedio. Y se puede hacer. Bueno, lo del constituyente, a ver, eso es un proceso que tendrá que poner ahora en marcha, ¿no? Tras lo que ha sucedido en Chile. Y obviamente que la Constitución seguirá vigente hasta que haya una nueva. O sea, no va a haber un vacío ahí constitucional. Las garantías tienen que estar precisamente respaldadas. Y bueno, se entiende, ¿no? Se entiende que la nueva Constitución debe ser más garantista, ¿no? Y debe de obedecer a esta nueva realidad en la que vivimos, ¿no? Una realidad en la que afortunadamente en el continente americano, las sombras de las dictaduras militares hace ya tiempo que no aparecen, ¿no? Aparecen de repente algunos locos, ¿no? Como ahora mismo gobernando el presidente de Brasil, ¿no? Pero digamos que dictaduras al estilo Pinochet, Somoza y tal, eso no espero, no es mi deseo. No, yo ya no sé, cualquier cosa puede pasar, ojalá que no suceda nada así, ¿no? Entonces, la nueva Constitución de Chile tiene que ser necesariamente más garantista de lo que es ahora. No va a haber una involución en materia de derechos humanos, sino todo lo contrario. Tengo amigos que están implicados en este movimiento del nuevo constituyente y efectivamente de lo que se trata es de adaptar precisamente esa constitución a la actualidad, digamos, hacerla, modernizarla en términos de derechos humanos, ser más garantista. ¿Vale? Muchas gracias, doctor, por su interesante conferencia y además por contestar a las preguntas del público que nos acompaña a través de las redes sociales de la facultad. Procederé a darle entrega de su reconocimiento. Voy a compartir pantalla. Parece que tengo restringido. No sé si me pudieran habilitar la posibilidad de compartir pantalla, por favor. Listo. Voy a dar lectura al reconocimiento. La Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Derecho Tijuana, otorga el presente reconocimiento a César Armando Villegas Delgado por su excelente conferencia Restricción de Derechos Humanos y Control de la Pandemia, Marco Jurídico Internacional, impartida a la comunidad académica y estudiantil en el marco del 45º aniversario de la Facultad de Derecho Tijuana.
Atentamente, Tijuana, Baja California, 11 de noviembre de 2020, por la realización plena del hombre, firma la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, directora de la Facultad de Derecho Tijuana. Muchas gracias por su conferencia, muchas gracias al público, los alumnos, profesores que nos acompañan a través de las redes sociales de la Facultad de Derecho. Nos despedimos, no sin más, invitarlos a los eventos de la Semana de Derecho que estarán todavía hasta el viernes 13 de noviembre y bueno,